Bien, pues vamos a comenzar con la clase de hoy, dedicada a las instituciones de la Unión Europea. Solemos dar clases sobre las instituciones de la Unión Europea con bastante frecuencia, porque viene bien refrescar un poco cómo funcionan las instituciones de la Unión Europea, ya que la verdad es que es la organización internacional europea con una complejidad bastante importante en cuanto a su funcionamiento y su composición. Y eso es lo que hace a veces que se os atragante un poco este tema y entonces pues sí que conviene ver estas clases sobre la Unión Europea porque son muy esclarecedoras para ver realmente eh, cómo está, cómo está diseñada la Unión Europea. También dimos, en el primer trimestre, dimos una clase dedicada a cada una de las instituciones de la Unión Europea. Volveremos a final de año, volveremos a hacer un recordatorio porque realmente resumir todos los aspectos importantes de todas las instituciones europeas en una sola clase es un poco complicado, pero bueno, me gusta hacerlo, aunque sea un poco rápida la clase y sea demasiada información en tan poco rato, pero me gusta hacerla porque, bueno, porque así se ve en un solo momento, en un momento, aunque nos dejemos muchas cosas, muchos detalles importantes, que desde luego en una posición, en un tipo test, pues todo es importante, y cualquier detalle es importante, pero sí que en una clase de una hora de duración, ver resumidamente todas las instituciones sirve para tener una foto general de cómo funciona la Unión Europea. Lo primero que nos tiene que quedar claro de lo que vamos a hablar hoy, es de las instituciones de la Unión Europea. Estas 7 instituciones sí que veremos también las instituciones de carácter consultivo que no están recogidas aquí en este listado porque el propio Tratado de la Unión Europea no las incluye dentro de las instituciones fundamentales, solamente incluye estas 7, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. ¿Vale? Estas son las que vamos a ver hoy, más las de carácter consultivo. ¿De acuerdo? Si hubiera cualquier duda, me podéis ir, yo voy viendo vuestros comentarios. También tener en cuenta que hay cosas que igual no os contesto en el momento porque las voy a explicar más tarde. Entonces, si veis que obvio o que no leo vuestros comentarios, pues porque en ese momento no los quiero dejar para más adelante. Por ahí comenta que sí que con la última clase y con los apuntes Marta sacó muy buena nota en el último test que hizo sobre este tema. Y el tema de la tormenta que me comentan por aquí, si veo que estamos con tormenta casi toda la península, sí, puede ser que se caiga la conexión en algún momento. Yo espero que aquí no, porque parece que ya ha pasado, pero puede que venga otra después. Pero bueno, por ahí donde estéis los demás, puede que la tormenta os desconecte la sesión. eh, no pasa nada, o sea, es normal que en estos casos pues desaparezcáis de repente de aquí de la conexión. Disculpados estáis si os sucede, siempre esto es por causas de fuerza mayor. Bien, pues comenzamos. Antes de nada, bueno, sí, ya sabéis que me gusta hacer la distinción, ¿vale? Entre el Consejo de Europa, que no tiene nada que ver con la Unión Europea, es otra organización internacional aparte, y la Unión Europea. Nosotros hablamos de esto, ¿vale? De esto que tenemos a la derecha, de la Unión Europea, esa que está formada solo por 28 Estados miembros. El último en incorporarse fue Croacia en 2013 y en 2016 hubo un referéndum. Luego hablaremos, hemos hablado muchas veces de esto, pero por matizarlo, hubo un referéndum en el Reino Unido según el cual pues, los ciudadanos del Reino Unido, por una ajustada mayoría, decidieron salir de la Unión Europea. Pero eso no quiere decir que desde junio de 2016, que es cuando se celebró ese referéndum, Reino Unido no formase parte de la Unión Europea. No, todavía está en negociaciones, todavía no saben cómo pactar esa salida y en qué condiciones van a salir de la Unión Europea. Entonces, Reino Unido, a día de hoy, sigue formando parte de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces seguimos hablando de 28 miembros. Sin embargo, bueno, me comentan, Juana, que se me oye entrecortado, ¿los demás me oís bien? ¿O me oís todos entrecortados? Vale, los demás me escuchan bien, ¿vale? Entonces, si alguien me escucha entrecortado, igual es algún problema en su conexión, en la velocidad de su conexión, que a veces baja, ¿vale? Y sobre todo con el tema de las tormentas y demás, y si no, lo mismo, desconectar y volver a conectar, ¿vale?
Entonces, como decíamos, la Unión Europea está formada solo por 28 Estados miembros, mientras que eh, mientras que el Consejo de Europa está formado por 47 Estados miembros, que son los mismos de la Unión Europea, más otros 19 Estados europeos que no forman parte de la Unión Europea. Entre esos 19 Estados europeos se encuentra también Turquía, por ejemplo, Rusia, por ejemplo, otros Estados miembros importantes que no forman parte de la Unión Europea o porque no quieren o porque no cumplen una serie de requisitos. Y muy importante tener en cuenta que el Consejo de Europa se ciñe exclusivamente a una cosa muy importante, pero que es bueno, que delimita su ámbito de actuación únicamente a garantizar la paz entre los Estados europeos y salvaguardar el respeto de los derechos humanos y valores democráticos, más o menos como haría la ONU a nivel internacional, pues aquí el Consejo de Europa a nivel únicamente del continente europeo, mientras que la Unión Europea tiene otros muchos más objetivos, aparte del de garantizar la paz y los valores democráticos y los derechos humanos, tiene importantes objetivos económicos y políticos, todo el mercado común, la unión aduanera, unión monetaria en el caso de los estados que formamos parte del euro, y políticos, pues un buen número de políticas comunes en determinadas materias que hacen que los 28 Estados miembros de la Unión Europea tengamos una legislación muy similar, sin, en algunos casos la misma legislación, porque viene regulada directamente por los reglamentos europeos, una legislación similar o idéntica y que esto garantice la menor desigualdad legislativa, por lo menos en determinadas materias. ¿Vale? Luego, desde luego, sí que es cierto que hay otro tipo de desigualdades, pero en estas materias y en cuanto a la legislación vigente, la verdad es que estamos muy próximos. Claro, eso no garantiza, como decía, no garantiza que no exista desigualdades entre los ciudadanos de cada Estado miembro, que dependerá pues de muchas otras cosas. También depende del salario mínimo de cada Estado miembro, de las condiciones de compra de la vivienda, por ejemplo. Hay muchísimos factores que influyen para que haya más o menos desigualdades. Aquí vemos un poco el mapa, ¿vale? Nos quedaríamos con el de la derecha, con el de la Unión Europea, que es el que nos interesa ahora, que es sobre lo que vamos a empezar a hablar ya cuando hablamos del Consejo Europeo. Aquí tenemos una de las fotos más recientes que he podido encontrar del Consejo Europeo. Realmente ha habido reuniones también en 2017, pero no por lo menos en Google y en los medios de comunicación no encuentro una foto como esta tan gráfica en la que se vean pues todos los estados o todos los representantes de cada estado miembro, ¿vale? Efectivamente hay muy pocas mujeres. Bueno, aquí hay una que no se la ve, ¿vale? Que yo creo que es Angela Merkel, diría yo, detrás de este jefe de Estado de gobierno que no lo identifico, el que está al lado de David Cameron. Pero sí, hay muy pocas mujeres, sí, efectivamente. Una, dos, tres y cuatro. Ahí escondida, cuatro mujeres. Eh, Bien, vemos aquí que quién forma parte del Consejo Europeo. Los jefes de Estado o de Gobierno, el propio presidente del Consejo Europeo, que es esta persona que tenemos aquí en medio, Martin Schulz, y la alta representante participa también en las reuniones del Consejo Europeo, así como el presidente de la Comisión. Que el presidente de la Comisión, aquí no sé si no lo veo. Sí, aquí lo tenemos. Ahora no me sale el nombre, que además está ahora compitiendo precisamente con, con la canciller alemana en las elecciones parlamentarias en Alemania. Bien, Donald Tusk, que efectivamente es Donald Tusk, y Martin Schulz, ¿vale? Presidente del Consejo Europeo y presidente de la Comisión. Bien, lo vemos aquí. Jefe de Estado de Gobierno, presidente del Consejo, pues hay tantos aquí, ¿vale? Porque están todos los jefes de Estado o de Gobierno, ¿vale? Lo de siempre, jefes de Estado o de Gobierno, dependerá en cada país, en cada Estado miembro, cómo tenga configuradas sus competencias, ¿vale? En el caso de Francia, es el presidente de la República, que es el jefe de Estado, el que
acude a las sesiones del Consejo Europeo. Aquí tenemos todavía al antiguo presidente de la República, no sé todavía Macron, ¿vale? Pero imaginémonos que ya en las nuevas sesiones del Consejo Europeo se reunirán con el nuevo presidente de la República. Sin embargo, en el caso de España, acude el jefe de gobierno, el presidente del gobierno, no el jefe de Estado que sería el rey Felipe. No, en este caso es el jefe de gobierno, el presidente del gobierno. En cada estado esto es diferente. Bueno, en Italia es igual que en España. En Italia no acude el presidente de la República, sino que acude el presidente del gobierno, el jefe de gobierno. Por eso depende en cada estado. Bueno, aquí lo tenemos al de Italia de entonces, ¿vale? Que también desapareció del mapa político. La verdad es que hay muchas caras de aquí que ya no están, pero bueno, para que os hagáis una idea, muchos no están, efectivamente. ¿Vale? Eh, y efectivamente, como pregunta Raquel, se reúnen los 28 miembros, jefe de Estado o de Gobierno, más el presidente de la Comisión, más también el propio presidente del Consejo Europeo. Ahora hay una persona que no forma, o sea, que no es un jefe de Estado o un jefe de Gobierno, que es elegida, o que, bueno, que ha sido elegida para ocupar esa presidencia de la Comisión, perdón, del Consejo Europeo, ¿vale? Esta es la primera institución que pregunta Ana Isabel si llevamos mucho tiempo. Acabamos de empezar con el Consejo Europeo, que es la primera institución con la que estamos hablando, ¿vale? Con la que hemos empezado. ¿Cuáles son las principales funciones del Consejo Europeo? Bueno, pues es realmente quien define un poco cuáles van a ser las orientaciones estratégicas y los objetivos y las prioridades políticas de la Unión Europea. Simplemente las define, se reúnen, imaginaos, se reúnen los que gobiernan en cada Estado miembro, los que tienen el poder máximo principal en cada Estado miembro, poder político, se reúnen para definir qué es lo que tiene que hacer o cuáles son los objetivos que se tiene que marcar la Unión Europea o que tiene que lograr la Unión Europea en los próximos X meses. Y luego son sobre todo la Comisión y el Parlamento Europeo junto con el Consejo de Ministros de la Unión Europea quienes ejecutan o quienes materializan esas orientaciones que han sido simplemente definidas por el Consejo Europeo, pero no hacen nada más que eso. Se reúnen los jefes de Estado para que luego o de gobierno para que luego la Unión Europea se ponga en marcha y haga lo que hayan ordenado o hayan definido en esas orientaciones estratégicas los jefes de Estado o de gobierno. Y obviamente no ejerce potestad legislativa alguna, ¿vale? Simplemente se reúnen 4 veces al año, que son más bien pocas, pero de vez en cuando os acordaréis, cuando veáis esta imagen en los medios de comunicación, os acordaréis, ¿vale? De esta clase que estamos viendo ahora. Ahí es cuando se reúnen 2 veces por semestre, es decir, 4 veces al año, para simplemente dar esas pinceladas de qué es lo que se tiene que lograr en la Unión Europea durante este periodo de tiempo o en qué periodo de tiempo, ¿vale? Y a partir de ahí es cuando empieza a funcionar la Comisión Europea y las demás instituciones europeas, Parlamento, Consejo, etcétera, etcétera. Pasamos ya a la Comisión Europea, ¿vale? Vemos aquí la composición y vemos que sigue habiendo, y luego lo explicaremos, lo hemos explicado varias veces, pero sigue habiendo un representante por Estado miembro, ¿vale? En el caso de Reino Unido, el comisario del Reino Unido que entonces forma parte de la Comisión Europea después de que se celebrara aquel referéndum en el que los ciudadanos del Reino Unido decidieron salir de la Unión Europea, aunque formalmente sigue formando parte de la Unión Europea, bueno, pues el entonces comisario europeo por Reino Unido abandonó su cargo, ¿vale? Por eso estuvimos diciendo durante un tiempo que temporalmente o definitivamente, porque tampoco sabíamos cuándo iba a salir el Reino Unido de la Unión Europea, que todavía no ha salido, todavía está en negociaciones, pues temporalmente serían 27 Estados miembros, o sea, perdón, 27 miembros de la Comisión Europea, porque faltaba el del Reino Unido que dejó su cargo. Sin embargo, ese cargo que había dejado vacante, no me acuerdo cómo se llamaba, lo tendré por aquí en la página web de la Comisión Europea aparece el nombre del antiguo del antiguo comisario por Reino Unido. A ver que lo vea por aquí. Jonathan Hill. Jonathan Hill fue el comisario de Reino Unido que dejó su cargo en 2016. Sin embargo, su puesto fue
ocupado de nuevo por un nuevo mandatario diplomático de Reino Unido, que es este que vemos aquí, Julian King, arriba a la derecha, ¿vale? Entonces realmente siguen siendo, si los contáis, si contáis el número de miembros que hay aquí, siguen siendo 28, ¿vale? Porque se ha incorporado aquí Julian King en lugar de Jonathan Hill, que fue el que abandonó su puesto en el momento de la, de la celebración del referéndum del Brexit. Vale, vemos aquí que hay un presidente y cuántos vicepresidentes, creo que son 6, un vicepresidente primero, la alta representante que también es vicepresidente, ¿vale? Bueno, por aquí, vicepresidenta de la comisión. Y además, es que son los tratados los que dicen que la alta representante además tendrá el cargo de vicepresidenta o vicepresidente, en su caso, de la comisión. Aquí tenemos otro, 3, 4, 5, 6. Y efectivamente, 6 vicepresidentes, un presidente, 6 vicepresidentes y 21 comisarios. El resto son comisarios. Veis que además hay muchas carteras, por así decirlo, muchos temas. Cada comisario tiene asignado un tema concreto. Vicepresidente primero es sobre mejora de la legislación, relaciones interinstitucionales, Estado de Derecho, Carta de Derechos Fundamentales. Luego hay otro, pues por ejemplo, de vicepresidente Vladis Dombrovskis, vicepresidente sobre el euro y diálogo social, o el comisario sobre política europea de vecindad y negociaciones de la ampliación. Es decir, hay muchas carteras, muchas temáticas dentro de la Comisión Europea. Por eso se planteó que se reduciría a partir de la siguiente composición de la Comisión Europea, ¿vale? Que luego lo veremos. Pregunta Marta, contando al presidente siguen siendo 28, ¿vale? Si contáis todos los que aparecen aquí, 28, ¿vale? No sé si se verá bien la imagen, si la estaréis viendo mal. Igual, como es un pantallazo sacado de la Comisión Europea, no se ve con suficiente nitidez. Estáis preguntando por el número de vicepresidentes. Vicepresidente primero, Frans Timmermans. La alta representante también es vicepresidente. Llevamos 2. Andrus Ansip, 3, vicepresidente. Maros Sefcovic, que no sé cómo se pronunciará, 4. Vladis Dombrovskis, 5. Y Jirki Katainen, 6. ¿Vale? Tenemos 6 vicepresidentes. ¿Vale? Bien, no os volváis locos con este tema de contar, no sé, contar. Salen 27, venga, os voy a contar. Presidente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, espera que me quito esto de aquí para ver, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, sale 28, ¿vale? Salen 28. Entonces tampoco os volváis locos. Son 28 y salen 28. Hay que contar al presidente, hay que contar a todos los vicepresidentes, la alta representante también es vicepresidenta, ¿vale? Por lo tanto, un presidente es lo que he dicho al principio, un presidente, 6 vicepresidentes y 21 comisarios. ¿De acuerdo? Se cuentan todo. De todas formas, tampoco os volváis locos. Basta aunque sepáis que hay un representante por Estado miembro, que es lo que dice el tratado, ¿vale? El tratado sigue diciendo que es uno por Estado miembro. Y os pongo aquí un poco lo que sería la línea temporal, ¿vale? El 15 de julio de 2014, el Parlamento Europeo, recién elegido, porque las últimas elecciones al Parlamento Europeo, donde surgió, por así decirlo, donde tuvo muchos votos, os acordáis de esas elecciones, porque fue donde se dio a conocer tanto Pablo Iglesias como el resto de diputados o eurodiputados de Podemos, que saltaron un poco a la palestra al ser elegidos miembros del Parlamento Europeo, que luego han llevado otra trayectoria política distinta, ya no forman parte del Parlamento Europeo, aunque sigue habiendo, han sido sustituidos por otros miembros de su organización política, ¿vale? Pero os acordáis de eso de 2014, porque fue el año de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, ¿vale? En las que fueron elegidos, entre otros, nos acordaremos por la elección de los eurodiputados de Podemos, que fue el nuevo grupo político, el nuevo partido en el panorama político español que entró. Entonces, después de las elecciones al Parlamento Europeo,
el 15 de julio de 2014 se eligió al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. ¿Vale? Vemos aquí lo que decíamos antes, presidente, 6 vicepresidentes y 21 comisarios. El mandato de los miembros de la comisión es de 5 años. ¿Vale? Es de 5 años. Coincide con el mandato del Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque siempre teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo es cómo se configura la Comisión Europea. ¿Vale? Un poco similar a lo que sucede en la elección del presidente del gobierno aquí en España. Nosotros no elegimos al presidente del gobierno, nosotros elegimos a los parlamentarios, es decir, a los diputados y senadores, y luego son los diputados los que eligen al presidente del gobierno en función de los resultados de las elecciones. Pues un poco es lo mismo, muy similar. Las características propias de la Comisión Europea es el poder ejecutivo o la administración pública de la Unión Europea, ¿vale? Órgano ejecutivo de la política comunitaria y es quien ejecuta el presupuesto de la Unión Europea. Ejerce la iniciativa legislativa, es decir, es quien promueve que se inicie el procedimiento legislativo, pero no participa más, no tiene mayor función legislativa que esa, ¿vale? No ejerce otras funciones legislativas, solamente la iniciativa. Después, una vez que se ha iniciado el proceso, son el Consejo de Ministros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo quienes completan el proceso legislativo y quienes acaban elaborando y aprobando la norma en cuestión. Emite también decisiones y dictámenes, tiene poderes de control y de sanción, puede sancionar a los Estados miembros en caso de incumplimiento de los tratados o de la normativa y de los demás actos adoptados por las instituciones europeas, y tiene también un papel negociador en materia de relaciones exteriores. De hecho, ahora con el tema del Brexit, quien está intermediando entre la Unión Europea y el Reino Unido es la Comisión Europea, aunque es parte también, la Comisión Europea forma parte de la Unión Europea, pero como en su papel negociador en materia de relaciones exteriores, se le ha dado ese papel de mediador o de negociador en cuanto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que aún está en trámites. Y también matizar y puntualizar, es algo importante que tengáis en cuenta, que los actuales comisarios fueron elegidos el 22 de octubre de 2014, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque, claro, en los apuntes estudiaréis que a partir del 1 de noviembre de 2014 la comisión estará compuesta por un número de miembros correspondiente a los 2/3 del número de Estados miembros, que incluirá al alto representante y al presidente, ¿vale? A menos que el Consejo decida por unanimidad modificar dicho número, que puede suceder, dejan la puerta abierta. Vale, pero veis, 1 de noviembre de 2014, veis, bueno, si estamos a 28 de agosto de 2017, ¿por qué no está compuesto pues 2/3 de 28 Estados miembros? Me salen 18,6, pues por el 18-19, pues porque fueron elegidos, esos comisarios fueron elegidos antes, ¿vale? El 22 de octubre de 2014. Si los hubieran elegido el 1 de noviembre de 2014, entonces sí que se hubiera aplicado ya esto, ¿vale? Por tanto, como dice José Francisco, esto será válido a partir de 2019, en 2019, que serán las próximas elecciones europeas y que por tanto se renovará también la Comisión Europea. Entonces sí se aplicará esto, salvo, como vemos aquí, a menos que el Consejo Europeo decida por unanimidad modificar dicho número, ¿vale? Así que está un poco en el aire. Pero vamos, en principio lo que se aplicará será estos 2/3. Se reduce drásticamente de 28 a 18 o 19 miembros porque también os lo dejaba caer antes. Veíamos aquí un montón de subtemas o temáticas o carteras, como prefiráis llamarlo, que muchas veces pues estaban un poco creadas para la ocasión. Es decir, bueno, como tiene que haber 28, ¿qué 28 temas, qué 28 asuntos o temáticas nos podemos inventar, por así decirlo, ¿vale? Para que cada uno tenga una ocupación. Pues claro, son muchos los temas que se están subdividiendo aquí. Quizás no sea necesario tener, igual que en España, por ejemplo, no tenemos tantos ministros, no tenemos 28 ministros, faltaría más. Pues en tema de la Unión Europea tampoco hace falta que haya 28 comisarios, ¿vale? Obviamente quedarán países excluidos, pero
se irá rotando. Lo explica aquí, aunque todavía está muy en el aire, está tal como lo define el Tratado de la Unión Europea, está muy en el aire cómo se materializará todo esto. Nos habla de un sistema de rotación estrictamente igual entre los Estados miembros que permita tener en cuenta la diversidad geográfica y demográfica del conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea. Nos dice que la diferencia entre el mandato, entre el número total de los mandatos que ejercen nacionales de dos determinados Estados miembros nunca podrá ser superior a uno, y que cada una de las sucesivas, lo mismo, cada una de las sucesivas comisiones se constituirá de forma que refleje de nuevo pues, de manera satisfactoria la diversidad demográfica y geográfica del conjunto de Estados miembros. Esto quiere decir que si, por ejemplo, son 19 comisarios, los que se elegirán en 2019 si nada cambia, esto supone que, bueno, se creará un listado de qué Estados miembros van a formar parte de la comisión en cada periodo de tiempo, ¿vale? Se crearán fracciones de tiempo, ya será cada 5 años o no, o cada semestre o cada año. Es un sistema que todavía lo tiene que decidir el Consejo, ¿vale? Entonces, por eso, de momento lo que nos dicen los tratados es esto que vemos aquí, ¿vale? Es esto lo que nos podrían preguntar en un examen. Que quede en el aire la materialización práctica de todo esto y que todavía falte por matizar y por pormenorizar más la aplicación de esto, es otra cosa. Pero de momento lo que nos podrían preguntar es lo que viene en el tratado, que es lo que vemos aquí en color azul, ¿vale? Y lo que nos dice pues que la diferencia no puede ser superior a uno. Bueno, pues por ejemplo, si en un periodo de 5 años, que la diferencia entre los comisarios o el tiempo que han estado representado, por ejemplo, el Reino Unido, suponiendo que el Reino Unido siga formando parte de la Unión Europea entonces, que no lo creo, por ahí. Yo creo que 2019-2020 será cuando salga, pero bueno, igual sale antes. Pero, pues por ejemplo, Reino Unido o Francia, me da igual, la diferencia entre Francia y España pues no sea superior a uno de los mandatos que le han correspondido dentro de la Comisión Europea. Luego, de todas formas, veremos cómo está configurada lo que sería las presidencias semestrales del Consejo de Ministros de la Unión Europea y lo veréis un poco parecido, ¿vale? Porque va a ser muy parecido a esto, ¿vale? Pero sí quedarán países excluidos temporalmente, ¿vale? Todos los países, los 28 o 27 países, o los que sean entonces en 2019, van a tener oportunidad de formar parte de la Unión Europea, si no es en un periodo, será en otro, ¿vale? Lo que falta por definir, pues, en qué fracciones se dividirán esos periodos y un poco cuál va a ser el orden en el que van a participar. Bien, bueno, ¿quién nombra a los miembros de la comisión? Habría que diferenciar entre el presidente de la comisión, la elección del presidente y la elección de los comisarios, ¿vale? Como es actualmente, ¿vale? Porque aquí participan todas las instituciones europeas o todas las principales instituciones europeas entendidas por el Parlamento, el Consejo y el Consejo Europeo. Bien, conforme al Tratado de Lisboa, que es la última versión vigente, la última revisión de los tratados de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al presidente de la Comisión, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y tras mantener las consultas apropiadas, el Consejo Europeo propone al Parlamento Europeo por mayoría cualificada un candidato al cargo de presidente de la Comisión. Y luego, una vez que el Parlamento Europeo ha recibido esa propuesta, es quien da el visto bueno al Parlamento Europeo y lo elige por mayoría de los miembros que lo componen. ¿Qué es mayoría de los miembros que lo componen? Pues la mayoría absoluta, ¿vale? Si no, diría la mayoría de los asistentes o la mayoría simple, pero no, dice mayoría de los miembros que componen el Parlamento. Por lo tanto, la mitad más uno. Si el candidato no obtuviera la mayoría necesaria en la primera votación, pues bueno, el Consejo Europeo tendrá que proponer en el plazo de un mes, otra vez por mayoría cualificada, un nuevo candidato. O proponer al mismo, pero no tendría mucho sentido que propusieran al mismo, si ha sido rechazado. Y que será elegido por el Parlamento por el mismo procedimiento, es decir, mayoría de los miembros que lo componen, como mínimo 376 votos a favor. En cuanto a los comisarios, una vez que ya ha sido elegido el presidente de la comisión, pues el Consejo de la Unión Europea, de común acuerdo con ese presidente electo,
adopta la lista de las personalidades de los individuos que proponen nombrar miembros de la comisión. Estos serán seleccionados a partir de las propuestas presentadas por los Estados miembros. Es decir, en definitiva, cada Estado miembro, es decir, el gobierno de cada Estado miembro es el que va a decir, oye, yo quiero que propongáis a Miguel Arias Cañete o a Solana o a quien sea. Bueno, en cada caso, o a Joaquín Almunia. En fin, en cada caso, el presidente de turno es el que va a proponer al subcomisario europeo. Después, el presidente y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común y los demás miembros de la Comisión Europea se someten colegiadamente a voto de aprobación del Parlamento Europeo. Es decir, el Parlamento Europeo tiene que votar al conjunto de los comisarios. Y sobre la base de dicha aprobación es la Comisión quien nombrará, o sea, la Comisión será nombrada por el Consejo Europeo por mayoría cualificada. ¿Vale? Por lo tanto, por resumir aquí el Consejo, para que lo veáis, porque es un proceso muy largo, como veíamos, el Consejo propone la lista de candidatos, teniendo en cuenta las propuestas que han presentado los Estados miembros. Después, el Parlamento Europeo aprueba esa lista y quien formalmente los nombra a los comisarios es el Consejo Europeo, los jefes de Estado o de Gobierno. ¿Vale? Pregunta Ariadna por mayoría cualificada. El concepto de mayoría cualificada yo creo que lo tendréis explicado en una videoclase en el campus virtual, ¿vale? Si no es así, preguntárselo a vuestro profesor, porque yo sí que para mis cursos lo tengo puesto, pero si sois alumnos igual de otro curso, igual no lo tenéis subido. Bueno, pues lo preguntéis al profesor para que me lo transmita a mí, ¿vale? Para que me pase a mí la consulta, pero el concepto de mayoría cualificada está definido, aparte en el tema, en un vídeo que os lo explica, ¿vale? A ver, pregunta Melissa, ¿cómo los Estados miembros pueden presentar propuestas para las comisarías si antes comentaste que eran los presidentes o jefes de Estado? No, estamos hablando de distintas instituciones europeas. Antes hemos estado hablando de los jefes de Estado de Gobierno, que son los que forman parte del Consejo Europeo, ¿vale? Y aquí estamos hablando de la Comisión Europea, ¿vale? Hemos pasado ya a otra institución, ¿vale? Y estos miembros de la institución de la Comisión Europea pues son elegidos a su vez por los Estados miembros, o son propuestos por los Estados miembros, ¿vale? Los vicepresidentes los elige el propio comisario, o sea, dentro de los comisario, perdón, el propio presidente de la comisión, dentro de todos los comisarios que han sido nombrados bueno, o nombrados primero seleccionados o propuestos por el Consejo y por los Estados miembros, es el propio presidente el presidente de la comisión el que elige quiénes de ellos van a ser vicepresidentes, quiénes van a ser la alta representante, etcétera, etcétera. Siempre al final, todo esto es diplomacia. Al final, aunque lo elige, se supone que formalmente quien elige esto es el propio presidente de la comisión, al final, pues también mantiene las consultas con los demás Estados miembros, pues para que quede todo más o menos equilibrado y que pues no sea siempre alto representante el comisario de España, por ejemplo, ¿vale? Sino que vaya esto rotando, o sea, algo que pueda ir rotando y que todos los Estados miembros puedan tarde o temprano pues tener ese cargo. El Parlamento Europeo, bueno, vemos aquí representado el Parlamento Europeo en esta fotografía del hemiciclo, muy grande. ¿Por qué? Porque son 750 eurodiputados, son muchos, ¿vale? Entonces aquí están, la verdad es que en esta sesión están prácticamente todos, aunque aquí hay unos cuantos huecos libres y aquí también, bueno, hay una bancada bastantes libres. Por aquí también, vamos, que parecía que está lleno, pero hay muchos huecos por ahí libres. A veces está semi vacío. De hecho, el presidente de la Comisión, sí, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, no, fue el presidente del Consejo, perdón. A ver, no, sí, el presidente de la Comisión Europea fue Juncker, el que un día acudió como invitado a las sesiones del Parlamento Europeo
y le tocaba una intervención, no me acuerdo si era Polonia o a qué estado era, y no había casi ningún diputado. Entonces he hecho una pequeña reprimenda al presidente del Parlamento Europeo, bueno, que, que no podía, bueno, que no era, que era una falta de respeto, que si hubiera en vez de Polonia hubiera sido Alemania o Francia quien hubiera intervenido en esa sesión, pues que hubiera estado el pleno lleno. Sin embargo, en aquella sesión pues había muy pocos eurodiputados. Las sesiones son privadas, no, son públicas. Lo único que, claro, no hay sitio para todos, ¿vale? Para que acudan, vamos, tienen que pedir la posibilidad de acceder a la sesión, ¿vale? Porque sí que es verdad que arriba se ve que hay público, efectivamente, pero es un público, es una grada limitada. Sí, además, que dice Eva que un día lo siguió en directo, se pueden seguir en directo las sesiones, bueno, incluso las del Parlamento, bueno, las Congreso de los Diputados, como las de aquí del Parlamento Europeo se pueden seguir en directo. Y efectivamente no tienen obligación de asistir. En fin, en sanción sí que se les pueden afirmar, sí que se les puede aplicar alguna sanción, pero claro, tendría que ser una inasistencia reiterada y que fuera contraria a los tratados de la Unión Europea. En fin, eso es algo como muy, muy complicado, muy complicado. Incluso a un eurodiputado, que no me acuerdo ahora de dónde era, que aprovechó que un día también estaba el hemiciclo bastante vacío, aprovechó un poco pues para decir una serie de burradas de corte machista, pero muy, muy retrógrado. Y se le sancionó, pero no estaba fácil tampoco aplicarle sanción. Al final, en este caso, porque era muy evidente que el discurso de este sujeto, de este parlamentario europeo, de este eurodiputado, era totalmente contrario a los valores de la Unión Europea. ¿Vale? En ese caso, pues sí, aunque tienen inmunidad y no pueden pues ser detenidos por las manifestaciones que viertan en el ejercicio de su mandato, en el ejercicio de sus funciones como eurodiputados. Si esas declaraciones son contrarias a los propios principios de la Unión Europea, obviamente sanciones internas sí que les pueden recaer. Bien, el número de eurodiputados nos dice el tratado que no puede ser de 750 más el presidente, ¿vale? En las elecciones últimas que hubo en mayo de 2014 se eligieron un total de 751 diputados, es decir, 750 más el presidente. Aquí se elige, obviamente, entre estos 751 eurodiputados es de donde van a elegir a su propio presidente, porque se eligen entre ellos mismos al presidente, de entre ellos. El número mínimo de eurodiputados por Estado miembro es de 6 y el máximo de 96. Y dentro de los órganos internos hablaríamos del presidente, vicepresidentes, los miembros de la mesa ampliada y los 5 cuestores, ¿vale? 5 cuestores que simplemente ejercen más funciones burocráticas o administrativas, no ejercen funciones legislativas ni políticas. Y la mesa ampliada sería, bueno, un poco, a ver, la que se reúnen los presidente, vicepresidentes y los portavoces de los grupos parlamentarios, ¿vale? El 1 de julio de 2014 fue Martin Schulz, el eurodiputado alemán Martin Schulz, nombrado presidente del Parlamento Europeo de entre sus compañeros. El pleno, el quórum, es necesario que asistan un tercio de sus miembros. Si no asisten, no pasa nada. En principio la sesión será válida, pero las decisiones que se adopten pueden ser invalidadas, ¿vale? Si cualquiera de los eurodiputados denuncia que no hay quórum, ¿vale? Entonces, si no asisten al menos un tercio de los miembros, puede haber debate perfectamente válido, pero las decisiones, ojo, que pueden ser invalidadas. Se dividen también en grupos políticos, que ya os adelantaba antes, que son grupos políticos divididos por afinidad política. ¿Vale? El grupo parlamentario europeo popular y de los democristianos, o grupo socialdemócrata
socialista, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos grupos, de hecho en el Parlamento Europeo hay muchos grupos políticos, muchos. Luego, si puedo entrar en la página de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, lo miraremos un momento. Después, las comisiones parlamentarias, aunque esto lo ampliaremos más adelante en otras clases dedicadas al Parlamento Europeo o a cada una de las instituciones europeas, pero hay comisiones de investigación y comisiones permanentes, que las permanentes pueden ser generales o especiales, es decir, generales que traten asuntos generales o especiales que tratan de asuntos concretos como justicia o interior o medio ambiente o asuntos económicos, por ejemplo. Es decir, dentro del Parlamento Europeo se subdividen los trabajos en comisiones, es decir, que son pequeños grupos de eurodiputados que se reúnen para tratar de un tema concreto. Por ejemplo, en un grupo, una comisión meten a 20 eurodiputados, en otra comisión meten a otros 20 eurodiputados distintos, etcétera, etcétera. Van subdividiendo el trabajo por grupos que se llaman comisiones parlamentarias. Y el mandato, como veíamos, era de 5 años. Voy a ver un poco vuestros comentarios. Los cuestores, como os decía, son miembros del Parlamento Europeo que no son eurodiputados, ¿vale? Sino que son unos miembros más, pues eso, de carácter, no es de carácter político, sino de carácter administrativo únicamente. No ejercen funciones políticas ni legislativas, ¿vale? Son funciones simplemente de llevar un poco lo que son el orden, las cuentas y toda la administración de las funciones que tienen que llevar a cabo. El mandato del presidente también son 5 años, ¿vale? 2 años y medio renovables por otros 2 años y medio, sí, efectivamente. Pero es eso, 2 años y medio. Pero siempre, hasta ahora, que yo sepa, han renovado hasta completar los 5 años, ¿eh? Que yo sepa, desde 2009 se han ido renovando, vamos, desde 2009, desde que se aplicó esta nueva versión de los tratados. Exacto, 2 años y medio renovables por una sola vez. Tienen funciones de control, funciones legislativa, presupuestaria y consultiva. ¿Vale? De control que las ejerce a través del defensor del pueblo cuando llegan quejas de los individuos, de los ciudadanos, a través del defensor del pueblo. No me acuerdo qué caso me planteaba un alumno que tenía una queja. No me acuerdo exactamente qué era, si era en relación con unas oposiciones a la Unión Europea que no estaba conforme sí, con el tema de que en la Unión Europea no hay una reserva de plazas para discapacitados en la Unión Europea, lo que serían las oposiciones concretas para ser funcionario de la Unión Europea, de las instituciones de la Unión Europea. No hay una reserva de plazas para discapacitados, pero sí que hay adaptación de los medios, lo que necesiten, medios temporales, medios materiales que necesiten en función de su grado de discapacidad. Claro, quería impugnarlo esto. Yo vi que lo más recomendable era acudir al defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque realmente ya la legislación europea lo que contempla en caso de para garantizar la igualdad de todos en los procesos selectivos en las oposiciones es eso, el adaptar los exámenes, no hacer unas plazas diferentes para discapacitados, sino simplemente adaptar los exámenes. Esa es su forma que legislativamente está prevista así en la Unión Europea. Claro, ir a la Comisión o ir al Tribunal de Justicia cuando la legislación europea es muy clara en ese sentido y no la están quebrantando, seguramente no lo iba a llevar a ninguna parte. Sin embargo, presentar una queja al defensor del pueblo que se puede presentar a través de la página web, eso por lo menos sí que puede iniciar un proceso que puede ser muy largo, pero bueno, pero por lo menos es lo más probable que por lo menos eso llegue al defensor del pueblo, que a su vez llegue al Parlamento y que se propongan los cambios necesarios. Pregunta Ariadna si no fue favorable. Todavía no hay una respuesta definitiva, pero a ver, tal y como está el asunto, no creo que sea favorable. A ver, favorable, el defensor del pueblo lo abrirá el expediente y lo pasará, lo trasladará al Parlamento Europeo. Y ahí ya lo que haga el Parlamento Europeo no sabemos si pedirá a la Comisión que se inicie
el proceso legislativo para modificar esto, lo dudo mucho, porque en este caso el Parlamento Europeo, o mejor dicho, la Unión Europea, está garantizando también, distinto a cómo se hace en España, pero está garantizando la, la facilidad de acceso al empleo público para los discapacitados. Que aquí en España, además de adaptaciones, se creen una bolsa, mejor dicho, unas plazas aparte para discapacitados. Perfecto, bien. Pero eso no quiere decir que por el hecho de que en otros países o en el ámbito directamente de la Unión Europea no haya estas plazas separadas para discapacitados y solamente se adapten los exámenes a las necesidades de cada persona discapacitada, pues eso no quiere decir que por eso no se esté garantizando. Pero bueno, la posibilidad de acudir al defensor del pueblo para controlar esa posible vulneración de un derecho fundamental, pues está ahí. Luego tiene la posibilidad de controlar a la Comisión Europea mediante moción de censura, planteando preguntas y presentando los informes anuales sobre la actuación de la Comisión Europea, creando comisiones de investigación, la que se investigue la actuación de la Comisión Europea, derecho de petición e informes, etcétera, etcétera. Después tenemos el control sobre el Consejo, también pueden presentar preguntas orales y escritas al Consejo, control sobre los Estados miembros, en casos de violación grave y persistente de los derechos humanos y libertades fundamentales. En tal caso, tiene que solicitar a la Comisión Europea para que ella actúe y sea la Comisión Europea la que realmente tiene la facultad para plantear sanciones. En el caso de la función legislativa, pasamos ya al apartado legislativo. El Parlamento Europeo puede presentar propuestas a la Comisión para que ésta ejerza la iniciativa legislativa. Claro, tenemos el caso de que, claro, aquí en la Unión Europea la Comisión es la única facultada para presentar la iniciativa legislativa. Si no mueve un dedo la Comisión Europea, no se legisla sobre un tema concreto. Entonces, claro, sería como atarnos de pies y de manos, ¿no? Aquí, por lo menos, el Parlamento Europeo tiene la posibilidad de solicitarle, decir, oye, vemos que es necesario legislar esta materia o modificar la normativa para actualizarla a la situación actual, etcétera, etcétera. Se lo solicita a la Comisión para que ésta decida si efectivamente se inicia la iniciativa legislativa o no. Y después, bueno, olvidaos del procedimiento de cooperación, que realmente ya no tiene aplicación, quedaros simplemente con el procedimiento de codecisión junto con el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que es el procedimiento legislativo ordinario actualmente de la Unión Europea. Después, función presupuestaria, que junto con el Consejo aprueban los gastos o los presupuestos, tanto los gastos obligatorios como los no obligatorios, y todo lo que es el tema de ingresos. Y por último, consultiva, porque emite informes y dictámenes que en muchos casos son de obligado cumplimiento y si no, por lo menos son preceptivos, es decir, que es necesario que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre ellos. Bueno, aquí os había puesto un pantallazo. Si acudís si buscáis Parlamento Europeo en Google y entráis en la página principal del Parlamento Europeo, la página oficial, veréis abajo esto, que es bastante interesante, que os da un esquema muy gráfico de cómo está compuesto actualmente el Parlamento Europeo. Un presidente, lo que hemos hablado hoy, 750 eurodiputados. A ver, el número de comisiones y de grupos políticos no es algo que os vayan a preguntar, ni las delegaciones que tiene, porque eso no es algo cambiante, que no está escrito en los tratados. Lo que os pueden preguntar en un examen es lo que está realmente escrito en los tratados. Por lo tanto, no os preocupe si hoy hay 23 comisiones y el día del examen hay solamente 20 porque han eliminado unas, porque había unas que eran temporales y ya han dejado de existir. Eso no os preocupe, pero por lo menos tenéis aquí un esquema bastante interesante de cómo es el Parlamento Europeo. ¿Vale? Si tenéis curiosidad, podéis entrar en la página del Parlamento Europeo, la página oficial. Consejo. Entramos ya en el Consejo de Ministros de la Unión Europea y nos estamos quedando sin tiempo. Bien. Esperad un segundo que estoy leyendo los mensajes. Bueno, yo creo que ya está contestado todo. Creo que sí. Vale. Bien, consejo, lo que os decía.
La composición del Consejo, en este caso un representante por Estado miembro de rango de ministerial, también se admite la asistencia de secretarios de Estado, pues en casos concretos en los que, bueno, pues resulta que, eh, pues imaginemos que en España hay un ministerio de Hacienda, de Economía y Hacienda, ¿vale? Y a su vez, dentro de ese Ministerio de Economía y Hacienda hay un secretario de Estado de Hacienda que es el que más sabe de Hacienda, el que más controla el tema de Hacienda. Bueno, pues si hay una reunión del Consejo en materia de Hacienda, se van a modificar impuestos, etcétera, etcétera. En ese caso va a ir el secretario de Estado de Hacienda, no va a ir el ministro de Economía y Hacienda, pues porque realmente la persona más facultada en España, en este caso, sería el secretario de Estado de Hacienda. Es un ejemplo, ¿eh? Actualmente no sería así, pero porque existe un Ministerio de Hacienda y un Ministerio de Economía, pero sería un ejemplo que en algunos casos España sí que lo ha tenido así, sí que ha habido un Ministerio de Economía y Hacienda junto, ¿vale? Y sí que es verdad que, de hecho, no, yo creo que, que Montoro, Cristóbal Montoro, en la época de Aznar, no estoy seguro si fue ya, creo que fue ministro, finalmente fue ministro, pero antes de ser ministro fue secretario de Estado de Hacienda, porque el ministerio lo englobaba todo, el ministerio de Rodrigo Rato englobaba Economía y Hacienda. Durante un tiempo creo recordar que fue así. Vale, pues ese sería un caso, ¿de acuerdo? Álvaro me confirma que fue secretario de Estado con Rato, por eso, que creo que durante un tiempo fue así. Luego creo que llegó a ser ministro, que se separaron los ministerios, creo, ¿eh? Creo que sí, pero no estoy ahora seguro. Pero lo que sí que seguro es que fue el secretario de Estado de Hacienda, porque y en esas reuniones, obviamente, del Consejo Europeo, cuando se trataba asuntos de Hacienda, ya iba el entonces secretario de Estado de Hacienda, Cristóbal Montoro. Bien, dicho esto, para que entendáis por qué en algunos casos acuden los ministros y en otro caso pueden acudir los secretarios de Estado. La presidencia es desempeñada por representantes de los Estados miembros actualmente mediante un sistema de rotación igual de carácter semestral que luego veremos en la siguiente diapositiva, ¿vale? Cómo es ese sistema de rotación semestral que van rotando cada Estado. La clase la estoy grabando, así que los que estáis teniendo problemas con el audio o con la conexión lo podréis ver a partir de mañana, ¿vale? En cuanto la suba al campus. Y se reúne también en diferentes formaciones especializadas por materias. Aquí, obviamente, no siempre acude el mismo ministro. Hay casos en los que acude el ministro de Economía, Luis de Guindos, lo hemos visto muchas veces acudir a las reuniones del Consejo. ¿Por qué? Porque se reunía el Consejo en asuntos económicos y financieros. Pero otras veces se reunía el ministro Margallo, ahora no me acuerdo quién es el ministro, no me acuerdo cómo se llama el ministro de Asuntos Exteriores. Sí que sé quién es, tengo su cara, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues si se reúnen en materia de asuntos exteriores, se acudirá, en este caso, en el caso de España, el ministro de Asuntos Exteriores. ¿Vale? En cuanto a las funciones, lo que le corresponde al Consejo es asegurar la coordinación de las políticas económicas generales de los Estados miembros, es decir, que los Estados miembros coordinen su política económica conforme a las directrices aprobadas en la Unión Europea. Define las políticas marcadas por el Consejo Europeo, ejerciendo junto con el Parlamento las funciones legislativas y presupuestarias. Ya veíamos inicialmente que el Consejo Europeo, esos jefes de Estado o de Gobierno, son los quienes dan esas pinceladas de las orientaciones estratégicas de la Unión Europea. Bueno, pues luego eso es definido, es más concretado y puesto en práctica por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Y la ejecución de las normas cuando así lo prevean los tratados. Pregunta a un compañero si la Comisión Europea es la única que tiene potestad legislativa. No, no me he debido de explicar bien. La función legislativa, cuando hablamos de funciones legislativas, hablamos de potestad legislativa, es lo mismo, ¿vale? Función legislativa y potestad legislativa es lo mismo. Hemos hablado antes del Parlamento Europeo y hemos dicho que ejercía en el procedimiento de codecisión la función legislativa, junto con el Consejo. Y que, os decía cuando hablábamos de la Comisión Europea, que la Comisión Europea en poder legislativo no tiene ningún poder legislativo más que el de promover la iniciativa legislativa. Simplemente eso. Promueve la iniciativa legislativa y a partir de ahí ya no interviene más la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea no es el poder legislativo de la Unión Europea. La Comisión Europea es el poder ejecutivo, es la Administración Pública Europea, que es una de las cosas que os comentaba al principio cuando hablábamos de la Comisión Europea.
Por tanto, lo único que hace, igual que aquí el gobierno puede presentar los proyectos de ley, aunque además del gobierno también lo puede hacer las Cortes Generales o las comunidades autónomas, pero aquí el gobierno puede presentar proyectos de ley para que sea las Cortes Generales quienes aprueben una ley orgánica o una ley ordinaria, lo que toque en cada caso. Pues aquí, en este caso, obligatoriamente tiene que ser la Comisión Europea quien proponga esa iniciativa legislativa, esa proposición de ley, por así decirlo, ese proyecto de ley. No se llama aquí así, pero para que lo veáis más claro, ¿vale? Pero ya no interviene más. Ya la maquinaria legislativa la lleva a cabo el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que estamos viendo aquí, y el Parlamento. Que como norma general el Consejo se pronuncia por mayoría cualificada. Bien, vemos aquí lo que sería el sistema de rotación semestral. ¿Ves? Cada semestre, de enero a junio de 2016 Países Bajos, así sucesivamente. De hecho, ahora esto lo han modificado recientemente porque ahora en julio o diciembre de 2017 le tocaba a Reino Unido. Claro, como Reino Unido está en trámites de divorcio, por así decirlo, con la Unión Europea, pues no tiene sentido, ¿vale? Que sea Reino Unido. Entonces lo han adelantado y ahora le toca a Estonia. Y a España, por lo que veo, no le toca hasta julio a diciembre de 2023. Todavía quedan años a saber quién es presidente de España en 2023. Vale, entonces para que veáis un poco en qué consiste ese sistema de rotación semestral, ¿vale? En el que todos los Estados miembros van entrando a presidir el Consejo de la Unión Europea. Ariadna me comenta que lo que no entiende es si la Comisión es la única que tiene potestad para ejercer la iniciativa legislativa, tanto el Parlamento como el Consejo tienen que proponer a la Comisión. No, o sea, no es necesario que el Parlamento o el Consejo propongan a la Comisión la iniciativa legislativa, no es necesario. Lo pueden hacer, ¿vale? Pero no es necesario. Muchas veces es la propia comisión la que está, bueno, la que está al quite y dice, bueno, esto hay que modificarlo. Propuesta legislativa sobre la legislación en vertidos tóxicos sobre aguas, en fin, sobre aguas de ríos, de cuencas, en fin, sobre la materia que sea, ¿vale? Entonces, no es necesario que lo hagan porque muchas veces es la propia Comisión Europea la que de motu propio, de iniciativa propia, pues lo promueve ella misma la iniciativa legislativa. Pero si ven que no lo hace, pues sobre todo es el Parlamento Europeo quien puede promover, quien puede instar a la Comisión Europea para que inicie esa iniciativa legislativa. Tribunal de Justicia de la Unión Europea está formado y estamos hablando ahora solamente del Tribunal de Justicia, ¿vale? El Tribunal General lo mencionaremos después, pero ahora el Tribunal de Justicia, que sería como el gran tribunal dentro de la Unión Europea, 28 jueces, un juez por Estado miembro de momento y sigue estando el del Reino Unido, y 11 abogados generales, ¿vale? Inicialmente eran 8, se incrementaron a 9 y actualmente ya son 11 abogados generales. El presidente es elegido entre los propios miembros del Tribunal de Justicia por un periodo de 3 años, renovables. Y el secretario también es nombrado por el propio tribunal. Puede reunirse en pleno, en gran sala, que es el pleno, bueno, el pleno obviamente son los 28 jueces, la gran sala está formada solo por 15 jueces, o ya en salas de 5 o 3 jueces, en función de la importancia de las cuestiones, pues irá a uno o a otro. Para cuestiones de menor importancia nos iríamos aquí abajo, a las salas de 5 o 3 jueces, ¿vale? Para ya cuestiones un poco más, cuando ya el asunto será un poco más complejo o importante, o cuando lo solicite un Estado miembro o una institución que sea parte en ese procedimiento judicial, entonces no irá a una sala de 5 o 3 jueces, sino que irá a la gran sala de 15 jueces. Y ya cuando en casos excepcionales previstos en el propio estatuto del Tribunal de Justicia, o cuando el propio Tribunal de Justicia considere que ese asunto requiere de la intervención del Pleno, será el Pleno el que lleve a cabo ese procedimiento, ¿vale? Y el Pleno, que como os decía, está compuesto por los 28 Estados miembros para que, la actuación del Pleno sea válida, al menos tienen que estar presentes 17 jueces para formar quórum, ¿vale? Y siempre interviene un abogado general por cada asunto, ¿vale? Los recursos, vale, esto realmente como lo vamos a
profundizar más en próximas clases sobre las instituciones europeas. No quiero profundizar mucho, pero bueno, la propia palabra nos indica qué significa cada recurso. Recurso por incumplimiento, cuando un Estado miembro o una institución europea incumple la normativa, no cumple con la normativa europea. Por anulación, para anular una actuación llevada a cabo por un Estado o una institución europea que es contraria a la normativa europea. Por omisión, porque han omitido una actuación que estaban obligados a llevar a cabo. Indemnización, cuando se ha producido un daño o un perjuicio que tenga que ser indemnizado. Cuestión prejudicial, cuando un juez en un Estado miembro tiene dudas sobre la aplicación de la normativa europea que le afecta a ese caso que está resolviendo a nivel local, a nivel nacional, pues puede plantear esa cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que le ayude a interpretar, para que le diga cómo interpretar esa norma europea. Y luego igualmente es el juez nacional el que va a decidir una cosa u otra, pero por lo menos con la ayuda en la interpretación del máximo tribunal de la Unión Europea, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el recurso de casación para recurrir o impugnar sentencias del Tribunal General. Después hablaríamos, como os decía, del Tribunal General, que es como el tribunal, antes se llamaba Tribunal de Primera Instancia, y yo creo que era más adecuado ese nombre, porque es una primera instancia, es decir, normalmente nunca se, salvo casos muy importantes, nunca se acude directamente a lo que sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Primero se acude a esta primera instancia, que es el Tribunal General. El artículo 19 del Tratado de la Unión Europea nos dice que dispondrá de al menos un juez por Estado miembro. Sin embargo, esto ha sido modificado porque se suprimió el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea hace nada, en septiembre de 2016, se suprimió ese Tribunal de la Función Pública y sus funciones fueron de nuevo asumidas por el Tribunal General. Por lo tanto, bueno, pues hubo que incrementar el número de jueces del Tribunal General de 28 que tenía hasta septiembre de 2016 a 47 que tiene ahora. A partir del 1 de septiembre de 2016 se incrementó a 47. Y luego, a partir del 1 de septiembre de 2019, está previsto que sean 2 jueces por Estado miembro. Actúa igualmente en salas de 3 o 5 jueces, en gran sala de 15 jueces o como juez único, en casos de menor importancia. Y se aplica la misma normativa, salvo disposición en contrario, salvo las de recurso de casación, que ya no tiene aplicación porque no existe ya el Tribunal de la Función Pública. Entraríamos ya en el Banco Central Europeo, y estas son de menor importancia, estas instituciones, lo que nos quedan, aunque en algunas recientemente han preguntado cosas sobre esas instituciones, o sea que aunque sean menos importantes, no quiere decir que en un test no lo vayan a preguntar, porque no solamente preguntan en los test, en un examen, cuando la oposición tiene examen tipo test, pueden preguntar lo importante o lo más peregrino. La cuestión es que os quede clara la composición de las instituciones europeas. Y vemos aquí que el Banco Central Europeo está formado por el Consejo de Gobierno y por el Comité Ejecutivo. Son los órganos ejecutivos del Banco Central Europeo. Su mandato es de 8 años no renovables. Es un mandato muy largo porque la política económica realmente, si no se deja un mandato mínimamente largo, pues no se ve reflejada ningún resultado. Las funciones, bueno, pues se encarga de mantener la estabilidad económica de la zona euro, siendo también fundamental su labor en cuanto al control de la inflación y controlando también la emisión de moneda y de billetes y también los tipos de interés. Interviene en los mercados de divisas, pudiendo comprar o vender también valores en los mercados de divisas. Es un poco lo que hacen los bancos centrales nacionales. Y por último tendríamos el Tribunal de Cuentas y las instituciones de carácter consultivo. El Tribunal de Cuentas, un nacional de cada Estado miembro, forman parte del Tribunal de Cuentas, se les denomina consejeros, ¿vale? No son magistrados, sino consejeros del Tribunal de Cuentas. Y son nombrados por el Consejo por mayoría cualificada, previa consulta con el Parlamento Europeo. El mandato dura 6 años, que son renovables, y se encarga de examinar la legalidad y la regularidad de los ingresos y gastos y de garantizar la buena gestión financiera, es decir, que se correspondan los presupuestos o que se corresponda la gestión que se ha llevado a cabo en la Unión Europea y en los Estados miembros, porque también fiscalizan a los Estados miembros, se corresponda con lo aprobado en los presupuestos generales del Estado.
Sí, también realmente el miembro del Tribunal de Cuentas también es propuesto. Pregunta Eva si los propone el propio país miembro. Sí, lo propone. No lo dice aquí, pero obviamente sí, siempre son, teniendo en cuenta que en el ámbito de la Unión Europea hay mucha diplomacia y los nacionales que se proponen como candidatos previamente han sido propuestos por el Estado miembro del que provienen. Emite informes anuales, informes especiales sobre determinadas problemas que pueda existir puntualmente y dictámenes, que siempre se aprueba todo ello por mayoría absoluta de los miembros que los componen. Y en cuanto a las instituciones de carácter consultivo, tendríamos al Comité Económico y Social, que se encarga exclusivamente de lo que es política de trabajadores, política social, educación, materia de agricultura, etcétera, etcétera, libre circulación, y el Comité de las Regiones, que obviamente dentro de cada Estado miembro hay regiones muy variopintas. Entonces lo que se trata es de defender los intereses de las distintas regiones que existen. Figuraos, en España hay muchas diferencias de las necesidades y la idiosincrasia entre Cataluña, Extremadura, País Vasco, Andalucía, Aragón, Cantabria. Son muy distintas las necesidades que tienen cada uno porque el propio territorio y la propia economía de cada región es diferente y se basa en distintas principios e intereses. Pues aquí es lo mismo. Y dentro de la Unión Europea ya las diferencias son mucho más grandes, aunque de lo que se trata precisamente con la Unión Europea es de reducir esas diferencias. Y hasta aquí tendríamos todas las instituciones europeas. Os dejo simplemente con este pequeño esquema resumen para que se vea en un solo golpe de vista todas las instituciones de las que hemos estado hablando, ¿vale? Y bueno, no sé si ha quedado alguna consulta pendiente por ahí. De todas formas, como veremos más, estas clases son más cíclicas y las vamos repitiendo y luego haremos una clase para cada institución europea, pues podremos profundizar mucho más. Aún así, yo creo que hemos visto datos bastante interesantes y queda bastante claro cuál es el mapa institucional de la Unión Europea. Bien, pues estoy viendo que no hay más dudas. No, las diapositivas no las envío, lo que quedará en la clase grabada, ¿vale? Y podréis verla. Todo lo que necesitéis, ahí lo tendréis en la clase grabada, ¿vale? Si luego os surgiera cualquier duda, nos podéis escribir a vuestros profesores que las vamos resolviendo. Bien, pues si no hay más dudas, cerramos aquí la clase por hoy. Muchas gracias a vosotros y nos vemos en las próximas clases. Un saludo.